Seguimos actualizando la información desde Lima, Perú. Ahora directamente desde Colombia me comunico con Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por darse ese tiempo y hablar de lo que viene ocurriendo en este marco de investigaciones. Su propio hermano, señor Juan Fernando, ha pedido que la Fiscalía lo investigue, así como también a su hijo. ¿Qué reacción tiene ante esto y qué le pide también a su hermano Gustavo Petro? Bueno, primero que todo, buenos días. Muy buenos Aquí desde días. Colombia. Estamos, claro, en el ojo del huracán. Y hay razones de todo tipo, ¿no? Para lo que está sucediendo. Quisiera Sí, contextualizar un por poco supuesto. la situación para que se entienda más claramente lo que ha pasado, lo que está pasando aquí en Colombia. A ver, pues todos saben ya en Latinoamérica que Gustavo Petro, presidente de Colombia, es la primera vez que un movimiento, entre comillas, de tendencia izquierda asume la presidencia de la República a través de una historia dura, difícil, compleja de anteriores gobiernos de derecha que con su visión del mundo y su visión de la política y del accionar político en Colombia, pues han generado una serie de dinámicas de injusticia social, de desigualdad social en las comunidades y en los territorios profundos de una gran mayoría de los colombianos. Bueno, este es el momento en que la historia coge otro rumbo político en Colombia y un presidente que fue guerrillero, que siempre ha mantenido políticas de izquierda, aunque ha ido transformándola hacia políticas progresistas, donde ya se desmarca de esas posiciones de izquierda, derecha o centro, pues que son ya términos ideológicos que hay que superar en pleno siglo XXI. Okay. Y con lo complejo que es eso, porque los anteriores gobernantes durante generaciones no querían perder el poder por los favores políticos que eso implicaba al estar en ese poder, pues protestan indiscutiblemente que se convierten en oposición política del gobierno. Y esto de Colombia es complejo. Muy Claro que sí, complejo, pero porque don Juan Fernando, importante también contextualizar y llegar al punto de la investigación que ha pedido su propio hermano, el presidente colombiano, en el correcto. sentido de los posibles vínculos con este llamado Cartel de la Paz, algunos abogados que pues habrían estado ahí negociando, incluso a favor pues de beneficios jurídicos para algunos personajes oscuros allá en Colombia, y su nombre está ahí. Incluso también pues lo que se dice es que se habría tenido una relación muy fuerte con estos personajes ligados con el narcotráfico. Ok. Respuesta concreta para las preguntas concretas tuyas. Sí, yo he trabajado directamente en el terreno de la paz en Colombia. Así es. Y trabajar en la paz en Colombia implica tarde o temprano entrar en contacto con aristas complejas en ese desarrollo de la paz. Estamos hablando de paramilitares, estamos hablando de guerrilleros, estamos hablando del narcotráfico. Si queremos hablar de paz, toca tocar esas aristas peligrosas. Bueno, yo las toqué y eso es lo que me trae aquí. Al tocar la parte que tiene que ver con cuando se plantean los términos de una paz total, en los términos en que nosotros lo planteamos, que había que dialogar con todos los agentes de violencia para que tengamos paz en Colombia, pues en los años en que yo llevé el discurso de la paz total en diferentes escenarios por el territorio nacional, pues muchos de estos agentes de violencia, como narcotraficantes, extraditables, desde las cárceles escuchaban nuestro discurso y veían que les interesaba mucho coger de allí partes que les podrían beneficiar a ellos. Yo nunca, más allá de entrar a una cárcel que se llama La Picota para hablar de derechos humanos con parapolíticos o con políticos que estuvieron relacionados con actos de corrupción en el pasado, hace 15 años atrás, nunca entré a un patio de extraditables, y la ley, la justicia, el estamento político y social de este país lo sabe, que no entré a ninguna cárcel más allá de ese momento, hace como un año y pico. En cárcel La Picota. Así es. No he hablado con extraditables directamente, pero sí en tantos territorios en que hemos hablado han estado campesinos, obreros, líderes sociales, abogados escuchándonos, y lo que yo hoy sostengo, y es así, es que en ese discurso de la paz total que nosotros dirigíamos a todo el mundo, estos abogados fueron y les llevaron a sus clientes, a los extraditables, a los narcotraficantes en las cárceles, el discurso, ellos lo apropiaron
dijeron que había cosas que les podrían interesar del discurso de nosotros y a través de los abogados quisieron saber más. Pues es ahí el punto donde yo me he metido en problemas muy complejos, sobre todo el gobierno y la oposición lo ha utilizado. Y es que, lógico, al hablar de estos temas, los abogados empezaron a replantearse ellos mismos para sus clientes allá dentro de las cárceles este discurso, pero sacando no la escucha de una paz total, sino la negociación de la paz total. Y ahí voy, don Juan Fernando, porque se habla de dinero, hablemos de dinero. Correcto. ¿Se pidió dinero? Es decir, para tener una reunión con usted se enteró de ello, de cuánto se habló. Cuando yo empecé a sospechar que empezaban a aparecer estas cosas, la revista Semana saca precisamente el artículo. A mí me han entrevistado todos los medios de comunicación en Colombia y siempre he dicho lo que pueden demostrar. ¿Qué es lo que se puede demostrar? Yo les dije, desde hace como 1 año y pico empecé a darme cuenta que mi nombre como hermano del presidente y trabajando en cuestiones de paz era utilizado por personas que me llegaban con el chisme. Oiga, usted sabe, doctor Juan Fernando, yo llegaba a algún territorio, sí. Usted sabe, doctor Juan Fernando, que hay gente que está pagando 20 millones de pesos para lograr una entrevista con usted. O sea, había intermediarios negociando con mi nombre para que la gente se acercara, pero pagando para hablar conmigo de cualquier tema. Y la cosa llegó al run run hasta que entendí que en otro departamento de Colombia llamado Córdoba se estaba pagando 800 millones de pesos solo para hablar conmigo. 800 millones de pesos. 800 millones, no eran extraditables ni narcos, sino simplemente intermediarios que negociaban. Se me fue el audio. Presidente. Sí, ahora le puedo escuchar. Y esos intermediarios cobraban hasta 800 millones. Eso me sorprendió. Eso quedó como run run hasta que llegó el artículo de la revista Semana donde se hablaba de un grupo de abogados que, dando mi nombre, le cobraban a sus clientes dentro de las cárceles $1 millón, 2.5 millones de dólares, pero que ese dinero era para mí porque yo podía sacarlos de la cárcel o evitar extradiciones. Entonces, claro, en la cárcel estos extraditables, pues simplemente si les dan esa información sus propios abogados, ahora, pues para beneficio personal ellos dicen de una. Claro. Lo que pasa es que nunca yo hice ese paso entre esa información y los abogados para transmitírsela a ellos. Yo hablaba de la paz total, de los gestores de paz, del perdón social en términos abiertos a una sociedad que aún no lo ha entendido y que no lo quiere entender, muy difícil, pero nunca yo dije, y pueden buscar, la Fiscalía está haciendo la investigación, cualquier grabación audio donde yo le diga a un extraditable, mire, si usted me da, o usted me está negociando $1 millón, lo que sea, cualquier cantidad, para que yo lo saque de la cárcel, primero, es imposible hacerlo. Segundo, parar una extradición, uno así le ofrezcan, periodista, y usted lo sabe, así le ofrezcan a unos $100.000 millones, es imposible hacerlo porque eso requiere un mecanismo internacional que solo en acuerdos o convenios y nada menos que con los Estados Unidos solo lo puede hacer un presidente de la República. Pero don Juan Fernando, permíteme por favor simplemente hacer una acotación aquí. Si es claro que pueden pedir lo que sea, pueden pedir millones, pero mi pregunta es, ¿usted se reunió alguna vez con ya sea criminales, extraditables o lo niega rotundamente? Lo niego rotundamente porque es así. Para reunirse con extraditables en Colombia tienes que entrar a una... porque ellos están dentro de las cárceles en este momento. O con narcotraficantes que están dentro de las cárceles. No hay uno solo que pueda decir textualmente, es que yo hablé directamente con Juan Fernando Petro. O sea, no Petro. Habría ningún testigo como elemento probatorio para la Fiscalía que diga el hermano del presidente colombiano se ha reunido con un narcotraficante, con un extraditable. Correcto, porque no ha entrado a las cárceles. Así de sencillo. Y están ahí las pruebas. Me imagino la logística para entrar a una cárcel. Tú sabes que no es simplemente llegar y decir, y entra como entrar a una tienda. Claro. Hay filmación. De hecho, a mí me filmarían con más razón que ninguno después de lo que me pasó aquella vez hace más de 1 año en La Picota. Entonces, todo un país tiene los ojos encima para ver si respiro, si no respiro, si hago, si no hago, con quién hablé, con quién no hablé, con quién entré a un restaurante, con quién salí. Imagínate lo que sería para mí entrar a una cárcel ahorita, o hace un mes, o en todo este tiempo tan complejo que ha sido, pues eso se notaría.
cualquiera estaría dispuesto a pagar cualquier cantidad de plata por un video donde yo entrara a una cárcel para hablar con un narcotraficante, así no fuera para negociar, pero sería así. Entonces no lo he hecho rotundamente, ahora tendré que tener citaciones frente a la fiscalía nuevamente, pero tengo claro que eso ha sido Me genera imposible. una curiosidad, ¿se ha comunicado con su hermano en las últimas horas? Él sí me decía, no, en las últimas horas no, desde que él sacó el comunicado no hemos vuelto a hablar, pues se ha venido una andanada, tú te has dado cuenta tal vez desde ya, no sé dónde estás, primero contra el hijo, mi sobrino. La justicia determinará lo bien o lo mal de sus acciones, pero lo injusto de todo esto es el andamiaje de destrucción moral, ética, personal, psicológica, de la carroña con que se cogen estos temas y se destrozan sin la más mínima información, con el juzgamiento más perverso y destrozan a una persona. Pero, don Juan Fernando, discúlpeme ahí que le haga simplemente una precisión, porque es la ex esposa de su sobrino quien salió a hablar a los medios de comunicación sobre esta supuesta relación entre precisamente Nicolás Petro, a quien tenemos también en imágenes, ¿no?, el hijo del presidente, con pues algunos personajes oscuros, así como ella misma lo dijo, personajes oscuros, ex narcotraficantes, que incluso le dieron dinero, que no se utilizó en campaña. Es decir, ya hay una persona, un testigo, que está dando audios, está dando chats. Entonces, hay elementos ahí, ¿no?, que se están probando y se tienen que investigar. Tienes toda la razón, la justicia tendrá que entrar y determinar la verdad del asunto. Pero también hay cosas que allí están ocultas. Entonces, eso es lo que la justicia tendrá que determinar. Cosas como que, por ejemplo, don Juan Fernando. No me corresponde a mí decirlas, ni mucho, ni más faltaba, no me corresponde, no es mi espacio, ni mucho menos. Pero hay cosas que allí no están tan claras. Bueno, precisamente porque no están tan claras, la justicia, y tienes toda la razón, y así tiene que ser, la justicia que entrará a determinar cuál es la verdad del asunto y si tiene que ser condenado o no condenado. Eso es esfera total de la justicia. Yo en eso no me voy a meter, ni más faltaba, porque no tengo ni el derecho ni la autoridad moral para hacerlo. Pero llama poderosamente la atención que el círculo más íntimo, don Juan Fernando, usted como hermano y el hijo, estén metidos en ese tema que ahora podría generar pues un nuevo quiebre en la gestión de Gustavo Petro. En este contexto de la búsqueda de la paz, se lo hablo desde Lima, Perú, ¿no?, que hemos vivido también guerras internas. Entonces, pero cuidado, porque mi sobrino nunca entró en el tema de la paz. No, su sobrino no. Su sobrino es, según la denuncia, vinculado al narcotráfico. Me refiero específicamente a su caso de usted, ¿no? Es cómo queda toda esta Comisión de la Paz, ¿se legitima o no? La Comisión de la Paz está en manos del Alto Comisionado de la Paz, Danilo Rueda, que es del gobierno. Mi cargo era Alto Comisionado de la Paz del Cuerpo de Paz Internacional. A nivel internacional, así es. Yo no estoy vinculado al gobierno, mis trabajos con la paz nunca han sido de parte del gobierno, mi jefe no es el presidente de la República. Yo era parte de una comisión internacional, de una ONG internacional, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, y como comisionado de Alto de Paz cumplía funciones de paz en los territorios, sobre todo en trabajos de derechos humanos. Así es. Mi función pedagógica era llegar a las comunidades y escuchar el clamor de las comunidades buscando la paz. Porque en Colombia los territorios son los que han sufrido el impacto de la violencia, de la guerra, el desplazamiento, la muerte, etcétera, etcétera. Ese era mi trabajo. Al trabajar con la paz en Colombia, no es lo que sucede en otras partes, pero en Colombia, tú tocas aristas complejas y peligrosas, era lo que te decía al comienzo. Yo lo sabía, yo lo empezaba a sentir, que mi trabajo en la paz no es de hace 3 meses, es de ya 5 largos años. Y entonces empecé a sentir eso, sabía en qué me estaba metiendo. Bueno, también se dieron, como estoy hablando de hace 5 años, no estaba en el radar todavía que Gustavo Petro fuera el presidente de la República. Y eso es lo que le da una connotación todavía mucho más compleja y difícil. Entonces son un asunto de presiones de las condiciones históricas de un momento que nos han llevado a esta situación. Pero ahora, para la pregunta concreta y para lo que se me está averiguando es si hay vínculos de extraditables de dineros de narcotraficantes en las cárceles o extraditables con respecto a la paz que tengan que ver conmigo. Yo rotundamente lo digo, no.
porque mi trabajo era un trabajo internacional de paz en Colombia, sobre derechos humanos, y esas negociaciones nunca las hice yo. Ahora, que haya abogados que viendo la oportunidad, siendo oportunistas, y vieron la oportunidad de sacar réditos económicos a su favor, negociando como puente de intermediación entre lo que nosotros como comisión decíamos en los territorios y lo que el interés de ciertos extraditables dentro de las cárceles necesitaban, eso lo tiene que investigar la justicia en Colombia, ¿sí? Pero cuidado con hacer el puente, porque en eso yo ya estuve en la fiscalía y ¿sabes qué dijo la fiscalía? ¿Qué le dijo? Precisamente le iba a preguntar eso. ¿Qué le dijo la fiscalía? Porque sé que se personó. Precisamente hoy voy a sacar el comunicado de prensa mío, y al final del comunicado de prensa, para que estén atentos, lo dice claramente el fiscal Barahona, el 8 de, aquí lo tengo, a ver, el 8 de febrero de 2023, en la parte última del comunicado, no se puede ver ahí, pero dice, lo voy a leer textualmente, sí, dice, en diligencia de entrevista ante el fiscal Barahona el día 8 de febrero de 2023, tras escuchar mi versión, muy a pesar del deseo de quienes son afines al desprestigio de la familia Petro, me estima víctima de los aciagas situaciones en las que pretenden implicarme. Lo califica como víctima. Como víctima. Así entré en el proceso y hasta el día de hoy así estoy en el proceso. Entonces, eso también quiero reseñarlo. Víctima. ¿Por qué víctima? Porque hay... Se aprovecharon de su condición y de sus vínculos, supuestamente, el entorno más cercano del presidente. Dentro de la cadena de investigaciones que está haciendo internamente la Fiscalía, de la cual no puedo hablar, ni quiero hablar en este momento hasta que la Fiscalía misma lo diga, ahí en la misma cadena esa del proceso determina que, en palabras textuales, fui gancho ciego. ¿Qué quiere decir gancho ciego en Colombia? Que se aprovechó de mi nombre y de mi estatus como hermano del presidente para utilizar ese nombre y hacer negociaciones por debajo cuerda con los extraditables o los narcotraficantes en las cárceles que buscaban algún afán de no extradición o de salir de las cárceles de allí. Ahora, ¿por qué? Te voy a tocar un último punto, si me lo dejas. Sí, por favor, y es adelante. Que dentro del concepto de paz total que nosotros manejábamos como paz inclusiva, se trataba un tema que se llamaba gestores de paz. Es decir, la necesidad de que si queremos la paz en Colombia necesitamos sentarnos todos, amigos y entre comillas enemigos, no importa quiénes sea, a dialogar en mesas de diálogo, mesas de trabajo de diálogo. Y un tema esencial allí eran los gestores de paz, es decir, tal vez personas que han cometido en los territorios cosas tenaces, pero como conocen los territorios a la perfección, ahora se convirtieran, en vez de agentes de violencia, en agentes de paz en esos mismos territorios para ayudar a que pues, se pudiera dar una distensión de violencias y de desescalonamiento del conflicto armado en esos territorios y colaborar en eso como gestores de paz. O sea, de gestores de violencia a gestores de paz, en resumen. Exacto. Eso fue interpretado, yo lo pienso así, es mi interpretación personal, como si estos extraditables dentro de la cárcel dirían, uy, es la oportunidad para convertirme en gestores de paz. Y claro, con ese término que les servía tanto a ellos, pues me imagino que a través de quienes tenían que ser, es decir, sus abogados, pues empezaron a plantear la cosa de cómo convertirse ellos en gestores de paz, y ahí es donde los abogados, pienso yo, vuelvo a decir que esta es mi opinión personal porque todavía no se ha dicho claramente qué ha sucedido, los abogados entonces empezaron a negociar con esos conceptos y a negociar en su nombre, en todo sentido. Claro, porque éramos nosotros y yo como hermano del presidente era el referente en ese momento. Esa es la hipótesis que usted está manejando en estos momentos. Ahora, tengo una última duda. Mi verdad, ¿no? ¿Se ha comunicado con su sobrino en marco de este escándalo? Claro que sí, y estuve allá. Precisamente vengo de allá de Barranquilla, que es una ciudad donde él vive y trabaja, y estuve allá, claro que estuve allá. ¿Por qué estuve allá? Porque es mi sobrino. Porque no estoy de acuerdo con el escarnio tan miserable que te he dicho que aquí en Colombia, y podría ser no mi sobrino, podría ser otra persona, pero no es justo. La justicia se encargará de decir si se equivocó o no, ya lo dirá la justicia, pero no es justo el escarnio de pirañas y de manera tan sediciosa y que habla mal como seres humanos de nosotros mismos como sociedad, el coger a una persona y destrozarla de esa manera como esto. Entonces yo cogí un avión, fui y le dije, sobrino, así yo también
esté metido en un escarnio público en este momento, estoy contigo porque tú eres mi sobrino, porque a pesar de lo que pase, eres una buena persona, eres un hombre muy noble, y bueno, si caíste en esto, la justicia lo dirá. Pero y que de mi sigan parte, las investigaciones. ahora, exacto, las investigaciones tendrán que seguir. Eso fue lo que pidió el presidente y en eso estamos 100% de acuerdo, porque es la primera vez en la historia de Colombia que un presidente, en vez de esconder y tapar, como en ocasiones anteriores, de las cuales no quiero hablar, en este caso es todo lo contrario. Los colocó, claro, frente al paredón de fusilamiento, de frente, desnudos, defiéndanse como pueda, pero eso muestra el grado ético que tiene este personaje en la presidencia de la República y que la sociedad debe valorarle eso. Porque esta sociedad no valora a veces absolutamente nada. Okay. Ahora, preguntarle también, don Juan Fernando, antes de que se nos vaya el tiempo, acerca de esta división que se está generando en Colombia, definitivamente con todo este escándalo que ahora pone sobre la palestra, y usted bien lo ha dicho, lo ha descrito perfectamente, ¿no? Los coloca desnudos frente a todos. A ver, sálvense quien pueda o simplemente defiéndese con los argumentos que ustedes consideren necesarios, ya sea usted como hermano, ya sea también como hijo, pero también hay una sensación, y hablando con colegas de Colombia, es como que si este proceso de paz estaría ya manchado por estos antecedentes o estos indicios de presuntos movimientos debajo de la mesa para favorecer a algunos, para convertir a algunos de gestores de violencia a estos gestores de paz, o simplemente para manejar pues un nuevo tablero a su beneficio, ¿no? Me refiero a personajes que tienen pasado oscuro. O sea, ¿cuál es la sensación realmente que tiene ustedes la Colombia luego de este escándalo que se ha suscitado? Sí, el juego de la política en Colombia ha sido un juego sucio, lleno de muchas cosas sucias, bajas. Indiscutiblemente esto lo van a coger, eso es claro, eso no se puede tapar. La oposición para destrozar al gobierno, para quitarle autoridad moral al gobierno. Y en un tema tan bandera como es el concepto de la paz total en Colombia, único en la historia de la humanidad. Pero aquí en Colombia estamos a que cada región tiene subgrupos. Es que quisiera que también la gente entendiera que en Colombia no es solamente hablar con uno o dos o tres grupos que generan violencias. Las mismas regiones, por el olvido del Estado a lo largo de generaciones enteras, ha generado microgrupos, microregiones de poder que generan violencia entre ellas mismas y con las comunidades. Pero yo le pregunto, don Juan Fernando, ¿el futuro de esta paz total se podrá lograr? Le pregunto a una periodista desde el espectro, desde afuera, ¿no? Con todo lo que viene ocurriendo, con todos los elementos, siendo objetivos. Claro que sí, porque Colombia no tiene otro destino que no sea la paz, o si no, va a ir hacia el despeñadero, que ya estamos cerca de eso. Entonces, claro que sí, hay que creer en eso, pero no va a ser nada sencillo y ya lo estamos viendo. Es un tema muy complejo que va a tener un proceso de parto muy difícil, pero sí, y que necesita de la unión de una sociedad completa para entender la paz total, desde el campesino más perdido en la comunidad hasta las esferas más altas del poder, en todos sus aspectos. Unificar eso, y Colombia nunca ha sido un país de uniones, sino de fracturas y separaciones. Entonces, hay un norte que seguir que se llama la paz total, pero no va a ser un camino fácil, va a ser una subida. Y sobre todo que se armaba un escenario viable con Gustavo Petro, con su hermano, para comenzar con ello, para comenzar a colocar las primeras piedras en cuanto a negociar o a ver las posibilidades de llegar a un consenso, a una verdadera paz. Pero lamentablemente con estos indicios, y ahora hay otros medios de comunicación también, yo me enfoco al tema de su sobrino, que están comenzando a sacar más pruebas, vouchers, referencias bancarias, de cuál es la vida lujosa que lleva incluso su sobrino, o la forma también, las últimas declaraciones, o lo que también ha dicho su ex esposa, y las pruebas que está entregando a la fiscalía. Se torna bien complicado para su sobrino, O sea, es lo que se puede ver desde este momento, ¿no? Desde este lado. Correcto, y nadie podrá decir que no es así. Es cierto, y por eso yo como tío me le acerco, como familiar, por tener la sangre y por tener el cariño, pero la justicia es la que determinará, y si la justicia ve con toda esa avalancha de situaciones comprometidas en las que se encuentra, que
que tiene que ser juzgado, pues nadie va a impedir eso. Y ese será su camino. Un ser humano es responsable de sus acciones y en esas acciones eso trae como consecuencias futuras, ya están apareciendo las consecuencias y entonces toca tomar sobre eso su propia responsabilidad de sus acciones y bueno, lo que tenga que enfrentar, porque creo que la vida es ese aprendizaje de experiencias que nos tendrán que llevar al final a ser mejores que antes, ¿no? Por supuesto. Así cuestan las experiencias y sean dolorosas. Y este es un momento en que estamos pasando. Pero con respecto a usted, y con eso ya cierro la entrevista, don Juan Fernando, usted niega rotundamente cualquier tipo de negociación bajo la mesa, cualquier reunión con extraditables, con criminales que quieren pasar pues como actores políticos en esta escena de paz total que se busca en Colombia. De hecho lo más contradictorio, mi querida periodista, es que cuando me sentaba en todos los lugares a hablar de paz, lo primero que decía es, mirémonos a los ojos, nada de agendas por debajo de la mesa, lo que tengamos que decir, digámonoslo de frente para saber exactamente qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que nosotros como puente, porque nosotros no podemos negociar como, nosotros no somos negociadores. Aquí lo que llama la atención, y me había olvidado decirle, era que en algún momento también se dijo, porque salieron algunos testigos que luego se tiene que corroborar, que se prometía incluso que se pueda reducir hasta penas, ¿no? Y eso me refiero a la cárcel La Picota, ¿no? Correcto, no, nosotros no podemos negociar porque no somos la comisión del gobierno. Yo no soy la comisión del gobierno. Yo era un puente internacional, como alto comisionado de paz, para acercar personajes, para acercar comunidades al gobierno, para acercar a diálogos, pero nosotros no podemos ni poner las mesas, ni sentar a dialogar, y sí que menos poner sobre la mesa cuáles eran los diálogos. Entonces no podíamos hacer propuestas de ningún tipo de negociación, solo escuchar, atender y servir de puente. Muy bien. Y siempre lo quisimos hacer de manera transparente, precisamente para evitar agendas por debajo de la mesa. Que sigan las investigaciones, don Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por estar con DNews. Y le quiero transmitir una solicitud desde aquí en vivo. Si habría la posibilidad de hablar con el hijo de Gustavo Petro para que también tenga la posibilidad de explicar con todo lo que viene pasando, todo lo que viene sucediendo y sobre todo las acusaciones en su contra. Si habría la posibilidad, se lo agradeceríamos para que también Latinoamérica tenga en cuenta su versión. Yo se lo transmitiré porque dependerá de una decisión de él. Por supuesto que sí. Claro que sí, me faltaba. Yo le Muchas agradezco, gracias. don Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Gustavo Petro desde Colombia, por esta entrevista exclusiva con DNews para poder entender todo lo que viene pasando ahí. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero ustedes no se muevan de sus pantallas porque regresamos con más información aquí en DNews.